Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que está que arde en el mundo de las series turcas y sobre todo, entre los apasionados seguidores de dos nombres que resuenan con fuerza, Demet Özdemir y Can Yaman. Y sí, como ya habrán adivinado por el título, hoy vamos a destripar un desafío. Un desafío que nuestra querida Demet le ha planteado a Can, y la reacción que ha generado ha sido absolutamente explosiva. Prepárense porque este vídeo viene cargado de información jugosa, de chismes jugosos, de análisis profundo y por supuesto, de mi opinión personal, que siempre es importante sobre todo este asunto. Vamos a desmenuzar cada detalle, cada rumor, cada especulación, para que no se pierdan nada de lo que está pasando. Así que si eres fan de las series turcas, si te apasiona el drama, y si sigues de cerca la vida y la carrera de estas dos estrellas, te recomiendo que te acomodes, que te prepares tu bebida favorita y te prepares para esta aventura llena de emociones. Antes de sumergirnos de lleno en el tema, como siempre, no quiero olvidarme de algo sumamente importante: suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Dale al botón rojo o activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Y por supuesto sígueme en mis redes sociales, donde comparto mucho contenido extra, donde estamos siempre en contacto y donde podemos charlar sobre estos temas y mucho más. Ya saben, el link a todas mis redes está en la descripción. Dicho esto, comencemos. Para ponerlos a todos en contexto, para aquellos que tal vez no estén tan familiarizados con la farándula turca, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de los actores más populares, exitosos y queridos de Turquía. Son auténticos ídolos de masas, con una base de fans gigantesca y entregada. Han protagonizado varias series que han sido un éxito rotundo, que han dado la vuelta al mundo, conquistando corazones en muchísimos países. Seguro que los has visto en alguna de sus novelas, porque sus rostros son inconfundibles. Han sido compañeros de trabajo, han compartido sets, y por supuesto, sus nombres siempre se han asociado. Han tenido sus momentos de cercanía, sus rumores de romance, sus gestos cómplices. Ya saben, el caldo de cultivo perfecto para la prensa rosa, para los chismecillos y para la imaginación desbordante de los fans. Pero, ¿qué ha pasado exactamente? ¿Cuál es el desafío del que les estoy hablando? ¿Qué ha encendido la mecha en el mundo de las series turcas? Pues bien, todo comenzó con una entrevista que le hicieron a Demet Özdemir. Durante la conversación, la actriz, con su encanto característico, con su espontaneidad innata y con su sonrisa radiante, hizo un comentario que rápidamente se viralizó en las redes sociales. Estaban hablando sobre sus próximos proyectos, sobre sus planes para el futuro, y Demet, fiel a su estilo, no se guardó nada. Mencionó, entre otras cosas, que le encantaría volver a trabajar con Can Yaman, pero con una condición. Demet, con una naturalidad que la define, dijo algo así como: me encantaría volver a compartir set con Can, pero esta vez, me gustaría que fuera en un proyecto donde ambos pudiéramos demostrar nuestras habilidades en un género diferente. Me gustaría verlo en algo más allá de las comedias románticas, en un papel más dramático, donde pueda enfrentarse a retos más fuertes. Me gustaría que explore facetas que no hemos visto hasta ahora. Y por supuesto, me gustaría que mi personaje fuera también un reto para él. ¡Boom! Las redes sociales estallaron literalmente. Los fans de Demet y Can, por supuesto, fueron los primeros en reaccionar, en hablar del tema, en expresar sus opiniones. La noticia se propagó como la pólvora. Algunos estaban súper emocionados ante la posibilidad de verlos juntos de nuevo, soñando con ese reencuentro, con la magia que podrían generar en la pantalla. Esperanzados con la idea de que esta propuesta se materialice, de que los productores y guionistas tomen nota y se pongan manos a la obra. Otros, por el contrario, se mostraron un poco escépticos, un poco cautelosos. Argumentaban que ya habían compartido pantalla en el pasado, que ya habían vivido esa experiencia, y que quizás, era hora de que ambos tomaran caminos separados profesionalmente. Que cada uno explorara sus propios horizontes, sus propios proyectos, sin depender tanto el uno del otro. Pero en general, la reacción fue positiva, mayoritariamente entusiasta. La gente definitivamente lo tomó como algo muy bueno, como una señal de esperanza, como una invitación a soñar con nuevas historias y nuevos personajes. Pero lo interesante, lo realmente fascinante, no es solo el desafío en sí, sino la forma en que se interpretó, la forma en que se recibió y la reacción que generó. Y es que este comentario de Demet fue mucho más allá de una simple propuesta, de una simple sugerencia.
Se convirtió en una especie de guiño a la carrera profesional de ambos actores. Implicó de alguna forma una invitación a salir de la zona de confort, a experimentar con nuevos géneros, a demostrar su versatilidad actoral, a explorar nuevas facetas de su talento. The Met, al lanzar este desafío, estaba mostrando su confianza en el talento de Khan. Le estaba diciendo de alguna manera: sé que puedes hacer algo más, sé que puedes sorprendernos, sé que tienes mucho más que ofrecer. Le estaba animando a arriesgarse, a salir de su zona de confort, a demostrar de lo que es capaz. Y por supuesto también estaba expresando su propia ambición de seguir creciendo como actriz, de seguir superándose, de asumir proyectos más desafiantes, de no conformarse con lo ya logrado. La reacción de los medios de comunicación y de los fans fue inmediata, intensa y apasionada. Las noticias se replicaron en portales especializados, en redes sociales, en blogs y en canales de YouTube como el mío. Todos querían saber qué iba a pasar, qué iba a suceder. Muchos comenzaron a especular sobre qué tipo de proyecto podrían protagonizar juntos. Una serie de drama histórico. Un thriller de espías con mucha acción y misterio. Una adaptación de un clásico literario con personajes complejos y situaciones límite. Un drama con tintes de comedia negra, explorando temas profundos con un toque de humor. Las posibilidades eran infinitas, la imaginación se disparó. Y por supuesto los editores y los creadores de contenido en redes sociales no tardaron en empezar a hacer sus propios fanmade, creando vídeos, edits, montajes y fanfics, imaginando cómo sería este reencuentro en la pantalla, cómo serían sus personajes, qué tipo de historia podrían contar. Creando expectativas y alimentando el deseo de los fans. Fue todo un festín para la imaginación, un escaparate para la creatividad, un claro ejemplo del poder que tienen las series turcas para unir a la gente, para generar emociones y para despertar la creatividad. La parte más emocionante de todo esto es que hasta el momento en que estoy grabando este vídeo, Can Yaman aún no ha respondido públicamente al desafío de The Met. El silencio es oro. La espera, la expectativa, la incertidumbre, todo eso ha mantenido a los fans pegados a sus pantallas, a las redes sociales, a las noticias, esperando ansiosamente alguna declaración del actor. ¿Aceptará el reto? ¿Aprovechará la oportunidad para demostrar su versatilidad? ¿Aceptará el desafío de salir de su zona de confort y sorprender a sus fans? ¿O por el contrario optará por seguir su propio camino y explorar otros proyectos que ya tenía en mente? La realidad es que en el mundo del entretenimiento, en el mundo de la televisión y del cine, las relaciones y la comunicación entre los artistas son fundamentales. Es importante mantener una buena relación, mostrar respeto mutuo, admiración profesional. Y este desafío de The Met, de alguna manera, ha fortalecido esa conexión entre ambos. Es una muestra de respeto, de admiración profesional, de un gran cariño y de la complicidad que existe entre estos dos talentosos actores turcos. Es una forma de demostrar que se valoran, que se apoyan y que se respetan mutuamente. Es importante destacar también que la relación entre The Met y Can ha sido objeto de muchas especulaciones y rumores. Se ha hablado de amistad, de amor, de rivalidad. Pero al final, lo que queda claro es que existe un gran respeto y una gran admiración mutua. Y este desafío es una clara demostración de ello. Y para que no se queden con la intriga, y porque ustedes saben que siempre doy mi opinión, yo personalmente creo que sí, que Can Yaman debería aceptar el desafío. Creo que sería algo muy beneficioso para su carrera. Ya ha demostrado su talento en diferentes géneros, pero estoy seguro de que puede sorprendernos aún más. Tiene la capacidad de interpretar personajes complejos, de sumergirse en roles dramáticos, de transmitir emociones profundas. Y por supuesto sería una gran oportunidad para volver a trabajar con The Met, una actriz que ha demostrado ser una gran compañera y que siempre le ha apoyado. Además, aceptar este desafío le permitiría a Can ampliar su público, demostrar su versatilidad y consolidarse como un actor de renombre internacional. Le permitiría demostrar que no es solo un galán de comedias románticas, sino un actor con un gran potencial y con la capacidad de interpretar cualquier tipo de papel. Pero bueno, esa es mi opinión, mi humilde opinión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en un proyecto más dramático? ¿Creen que Can debería aceptar el desafío? ¿Qué tipo de historia les gustaría ver protagonizada por ellos? Déjenmelo saber en los comentarios, me encantaría leer sus opiniones. Me encanta saber qué piensan ustedes, qué esperan ver, qué les gustaría que sucediera.
La comunidad es lo más importante y sus comentarios son esenciales para mí. En resumen, Demet Özdemir ha lanzado un desafío a Can Yaman. Lo invitó a salir de su zona de confort y a protagonizar un proyecto más allá de las comedias románticas. La reacción de los fans ha sido increíblemente positiva, y la expectativa por la respuesta de Can es máxima. Esta situación ha generado una gran conversación en las redes sociales, ha puesto de manifiesto la buena relación y admiración mutua que existe entre estos dos talentosos actores turcos, y ha abierto la puerta a la imaginación y a la esperanza de verlos juntos de nuevo en la pantalla. Y eso es todo por hoy, mis queridos amigos. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Como siempre, les agradezco muchísimo por su tiempo, por ver mis vídeos y por ser parte de esta comunidad. No olviden dejar sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Cuéntenme qué piensan sobre este desafío de Demet, qué expectativas tienen, qué les gustaría que sucediera. Quiero saberlo todo. Y por favor, no se olviden de darle un buen me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y conocidos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido y a seguir trayéndoles más novedades del mundo de las series turcas. Y por supuesto, activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y de buenas vibras. Hasta la próxima. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando el apasionante mundo de las series turcas. Chao, chao.